Ley de las 12 tablas. Estas son las primeras leyes escritas de la antigua Roma. Fue promulgada en el año 451 y su elaboración estuvo a cargo de 10 magistrados. Esta ley establecía principios de justicia y equidad y se aplicaba a todos por igual, independientemente de su estatus social. Para continuar, exploraremos el contenido de estas 12 tablas y su impacto en la antigua Roma. 1. Al iniciar la ley por esta temática nos lleva a concluir que la existencia de la opresión de los patricios se verificaba mediante el monopolio de los asuntos judiciales. Este monopolio era ejercitado por los colegios sacerdotales que surgían de la clase aristocrática. Tabla número 2. Esta es la posibilidad de postergar la fecha señalada para el juicio cuando el juez, árbitro o cualquier de las partes se encuentran imposibilitadas. Tabla número 3. Consagra el principio de la responsabilidad personal por la deuda, de modo que a falta de un patrimonio que responda por una obligación se faculta al acreedor para disponer de la persona del deudor. Tabla 4 y 5. Derecho familiar y sucesiones. Estas son legalizaciones testamentarias afianzando y regulando jurídicamente al pater familiar como cabeza de la familia, con potestad sobre todos sus miembros, aunque también establecieron el divorcio a favor de la mujer. En la tabla 4, el periodo de gestación era de 10 meses. El padre podía matar al hijo si nacía con una deformidad. El padre tenía derecho de la venta y vida y muerte de sus hijos. Se limitaba la venta de los hijos a 3 ocasiones, al cabo que en la cuarta venta el padre pierde la patria potestad sobre dicho hijo o también si le explotaba comercialmente. En la tabla 5, en este punto la mujer romana estaba sometida siempre a la autoridad del pater familiar. Las deudas eran divididas entre los herederos. El padre dispone de los bienes y tutela de los hijos, pero si éste muere intestado, dejando un heredero impúbero, el agnado más próximo tomaba su tutela. Tabla 6. El dominio y posesión. La tabla 6 se refiere a las compraventas y demás tipos de acceso a la propiedad. El artículo 1 trata de la obligación y el compromiso formal, así como de la compraventa de cualquier cosa en general. Alude a la existencia de penas y por fraudes. Tabla 7. La tabla de los delitos. En esta tabla se puede especificar los delitos de esa temporada y su sentencia. En el artículo 1 dice: si algún animal causa daño en campo ajeno, su dueño resarcirá al propietario o dará el mismo animal en noxa. Artículo 6. Si fuera impúbero, será azotado a árbitro del pretor y resarciará el duplo del daño causado. Hay algunos delitos que tal vez suenan un poco descabellados, pero eran considerados como tales. Por ejemplo, si alguno diese falso testimonio, será arrojado a la roca de Tarpeya. Las tablas 8 y 9 contendrían el derecho penal de la época. En sí se caracterizan porque tienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, en lo cual esto provoca o refleja un periodo de transición. Estas tablas aparecen implícitamente en la distinción de dos ámbitos: el derecho penal y el derecho público, pero también el derecho privado. El público se ocuparía en la crímina o ilícitos, que era un atentado contra el pueblo romano, y uno de ellos muy conocido era el perduelio, que era la alta traición al pueblo romano, o también ilícitos más graves como el parricidium, que era el homicidio de parientes, o sea, matar a un miembro de la familia. También los crimina eran sancionados con la pena capital o con el exilio. Tanto como el derecho privado se ocuparía de los delicta y los ilícitos privados, que eran de menos gravedad y de persecución a distancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con la pena pecuniaria a favor de la víctima, en lo cual consistía que se tendría que indemnizar conforme a la gravedad de la pena. O sea, se tendría que pagar una reparación civil, como se le dice. Y bueno, los delictos serían daños a terceros, como el furtum, que es el hurto, y la inuria, que se trata sobre algún hecho o un trato injusto, o también el delito de lesiones. Y en la tabla 9 se establecía que nadie podía gozar de privilegios, o sea que todos los ciudadanos y todas las personas eran iguales ante la ley. La tabla 10. Del derecho sagrado.
Ningún cadáver puede ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad. Dentro de los 11 artículos que integran la tabla 10, atañen al derecho religioso y todos ellos tienen como tema el ritual funerario. El primero prohíbe expresamente la inhumación o incineración de un cadáver dentro del recinto de la ciudad. Los restantes artículos de esta tabla apuntan al control y recorte de la suntuosidad que pueda desplegarse en los funerales. Tabla número 11. Prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos. Estos se basaban en la idea de preservar la pureza, para así mantener la distinción social entre ambas clases. Sin embargo, la ley Canuleia, promulgada en el año 445 a.C., levantó la prohibición de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Ahora vamos con la tabla número 12, la pignoris capio. Esto significa que si un deudor no podía pagar su deuda, el acreedor tenía la opción de buscar una garantía, como muebles, ganado, ropa y demás bienes. La acción noxal se basaba que en el sistema legal romano, si un esclavo causaba daños a un tercero, el propietario del esclavo era considerado responsable de estos actos, y esta ley permitía que el propietario evitara esa responsabilidad. El principio de abrogación se refiere al proceso mediante el cual una ley existente o una disposición legal anterior se revoca o anula por una nueva ley. En conclusión, las 12 tablas reflejaron la evolución de la democracia en Roma y la necesidad de un sistema legal que respaldara la protección de los derechos individuales. Aunque en la práctica no todas las disposiciones eran igualmente justas o aplicadas de manera equitativa, marcaron un paso importante hacia la noción de un Estado de Derecho en el que las leyes se aplican de manera predecible y justa. La ley de las 12 tablas de la antigua Roma representa un hito histórico en la evolución del derecho y la justicia. Aunque se promulgó hace más de 2 milenios, su legado sigue siendo relevante y sigue influyendo en la forma en que entendemos y aplicamos el derecho en la actualidad. Estas tablas establecieron principios que siguen siendo fundamentales para la democracia, para el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley.